Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de hacer fotos, de educación visual, de inspirarnos y también motivarnos a mantener esa constante que es seguir evolucionando fotográficamente e intentar transmitir lo que nosotros realmente queremos a través de nuestras fotografías, a través de las imágenes. En este caso vamos a seguir avanzando y dando diferentes pasos adelante, hablando de uno de los autores que a mí personalmente más me han impactado en los últimos tiempos, y lo descubrí a través de una red social como es Instagram, Sergei Maximishin. Pero es que Sergei Maximishin es uno de los fotógrafos más importantes de Rusia, y vamos a ver por qué. Os recuerdo que en robertomasfoto.com no solo tenéis los talleres presenciales, los talleres de fotografía que voy a realizar en los próximos meses en distintos lugares, sino que también, y lo remarco, voy a tener disponible para vosotros los cursos online, tanto de composición, visión y creatividad, como también de organización de nuestra fototeca y el revelado de los archivos fotográficos en nuestro Adobe Lightroom. Ahí tenéis los cursos online para que podáis hacerlo desde vuestra casa con total comodidad y repasar los vídeos todas las veces que queráis. Unos cursos a los que he dedicado mucho cariño y que próximamente se verán incrementados con nuevo material. Sergei Maximishin, como digo, tiene una formación pictórica, un gusto por el arte que le ha marcado mucho, y también porque ya de muy joven comenzó a trabajar relacionado con el mundo del arte, y eso yo creo que le ha marcado visualmente mucho. Cuando nosotros como fotógrafos miramos, cuando nosotros como creadores visuales queremos interpretar una escena o crearla, realmente ahí está la complicación, ¿no? Digamos que no es la técnica fotográfica, no es la cámara que tenemos. Al final somos nosotros cómo miramos, cómo visualizamos, cómo queremos transmitir, cómo ordenar ese caos para que tenga sentido. Y Maximishin tiene algo muy interesante. Y es, primero de todo, la composición ordenada y siempre muy limpia, muy cuidada, y la manera en la que tiene de hacer que los sujetos que aparecen en sus fotografías estén interrelacionados, hablando entre sí, y que tenga todo un sentido narrativo, lo que ahora viene a llamarse storytelling. Obviamente esto tiene mucho que ver con su labor profesional como fotoperiodista. Ha publicado en diferentes publicaciones de nivel internacional. No os preocupéis porque todos los datos biográficos, para que veáis la dimensión de este fotógrafo, lo vais a encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo. Os enlazaré su página web y os invito a que la investiguéis porque realmente merece mucho la pena. Como digo, no solo ha publicado en grandísimos medios, tanto nacionales de Rusia, Ucrania, sino que también de ámbito internacional. Y ha sido galardonado en diferentes ocasiones con el prestigioso World Press Photo, que ya sabéis que es uno de los premios, tanto por reportaje como por fotografía individual, más prestigioso del mundo. Entonces, estamos hablando de un periodista que tiene una forma de ver, una forma de transmitir diferente y, como digo, muy interesante. Os vais a estar viendo fotos durante todo este vídeo, ya las estáis viendo, y os vais a dar cuenta cómo tiene una particularidad que yo creo que destaca, ¿no? Y es esa pulcritud en la composición. Como digo, utilizando las líneas, utilizando los pesos visuales. Es muy difícil componer con un angular y atender a todos los sujetos que van a entrar en tu encuadre, manteniendo un equilibrio entre ellos. Como sabéis, al final, los fotoperiodistas se basan en el trabajo con angulares, porque el trabajo con teleobjetivo o el trabajo con un 50 milímetros, que también, por supuesto, es muy dado a la composición limpia, ordenada, y por ahí yo también me siento muy identificado porque me gusta mucho disparar con un punto de vista de un 50 milímetros porque me facilita mi forma de ver la composición. Pero sí que es cierto que el trabajo con angular, 35, 28, 24, se complica más lo que es la composición, porque tenemos mucho contexto, que es algo que el fotoperiodista sí o sí tiene que tener en cuenta, porque tiene que relatar también una realidad, y eso implica que hay muchos elementos con diferentes pesos visuales que pueden llegar a desviar la atención del que mayor peso visual tiene o mayor peso visual tendría que tener.
Y Maximizing, desde luego, tiene una forma de componer, una forma de mirar, una forma de captar ese momento increíble. Y es una de las maneras más interesantes por donde entrar al trabajo de este autor. Algo también interesante de la forma de fotografiar es cómo en las fotografías de Maximizing, a pesar de tener esa obligación profesional de contarnos y relatarnos lo que está sucediendo en un lugar, lo que le está sucediendo a estas personas, cómo muchas de las fotografías que encontramos juegan con esa cierta ambigüedad que nos va a generar al verlas más preguntas que respuestas. Y me parece súper interesante, porque muchas veces digamos que nos vemos como obligados a explicarlo todo. Y es complicado explicarlo todo, y más en una foto. Sin embargo, también es complicado generar preguntas en el espectador, porque ahí va a interrelacionar mucho el instante en el que fotografías, qué elementos vas a integrar en esa fotografía, cómo van a hablar entre sí esos elementos y cómo por ello va a generar una historia dentro de esa foto. Y aquí viene la magia de la fotografía. Esto lo voy a entroncar con eso, porque para mí la magia de la fotografía, que es muy diferente a lo que es el vídeo o las películas o el mundo más audiovisual, por decirlo de esa manera, es que una fotografía, estamos hablando de un instante congelado dentro de una marabunta, un presente, un pasado, un futuro, en el cual podemos imaginar, podemos intuir lo que ha sucedido antes, podemos, atendiendo a nuestra cultura, a nuestra experiencia, a nuestra intuición, lo que está sucediendo en el momento, en ese instante fotografiado, pero también podemos preguntarnos qué pasó después. Y esto es muy difícil de conseguir. Esto parece fácil porque al final decimos, bueno, la fotografía es pulsar el obturador, el disparador, congelamos un momento y se acabó. Pero resulta que no. Resulta que viendo el trabajo de este autor, por ejemplo, nos encontramos con fotografías que constantemente, continuamente, nos están generando inquietud, nos están generando preguntas, nos están generando interés. Eso es lo complicado y eso es lo que Maximizing es, vamos, una maravilla. Deciros que las situaciones en las que Maximizing se mete, con lo cual consigue estas fotografías tan impactantes, son unas fotografías creadas a partir del trabajo de campo, el trabajar no solo la escena, sino los sujetos, trabajar las situaciones, vivir el momento, vivir y respirar en el lugar donde se está fotografiando, y eso implica una paciencia, implica un trabajo. No estamos hablando de colocarte en una esquina y esperar que algo suceda porque tienes un bonito fondo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de trabajar la situación, de estar ahí, de vivir con la situación y para la situación. Dejar la cámara abajo y estar ahí. Y en el momento en que las cosas aparecen delante de tu mirada, levantar la cámara y disparar. Y es una manera de trabajar que los fotoperiodistas conocen bien. Los grandes fotoperiodistas lo saben, que tienen que vivir la situación, que tienen que estar ahí, que se tienen que integrar. Y el trabajo de Sergei Maximizin, tanto internacionalmente como en Rusia, en Ucrania, en todos estos lugares muy particulares suyos por cultura y por nacimiento, pues la verdad es que no hay otra manera, creo yo, de capturarlos. Y esto, por ejemplo, el fotógrafo de viajes, el fotógrafo más turista, que pasa por los lugares y que pasa de una manera más superficial, el fotógrafo mismo de calle, pasamos de una manera muy superficial a veces por las cosas, y por mucho que nosotros digamos, no, es que estoy documentando lo que veo, realmente sabemos por los viajes, realmente tú no te enteras de lo que pasa en un lugar hasta que no inviertes tiempo con esas personas, dentro de esa sociedad, dentro de esa situación o ese lugar que está realmente fotografiando como una persona muy fuera de ese entorno, más como tercera persona que como persona implicada. Y el buen fotoperiodista es lo que hace, y por eso esas fotos tienen ese impacto en el espectador. Esto es una lección que fotógrafos como Maximizin pues te transmiten y que creo que es muy importante aprender. Es interesante todo esto, a mí me genera, la verdad es que mucho interés, porque a mí me gusta reflexionar y pensar mucho sobre qué fotografío y cómo fotografío y el porqué, la finalidad, y muchas veces te das cuenta que fotografiamos por pura banalidad, por puro gusto estético, y es la mayoría de las veces, de hecho. No tiene nada de malo tampoco.
Estamos hablando de un trabajo fotoperiodístico, una forma de fotografía muy implicada. Es más, incluso os diría que Sergi Maximizin, en entrevistas que le he leído, le han preguntado a veces: tú que eres un periodista que ha viajado tanto, ¿te consideras un ciudadano del mundo? Y ha dicho: no, yo soy ciudadano ruso, he vivido, tienes un autor de 50 y pico, 60 años, que ha vivido todo lo que es la URSS, todo lo que fue la perestroika, todo lo que fue la disgregación en todas esas repúblicas, esos países que ahora es la Federación Rusa, Ucrania por otro lado, bueno, todo ese continente, porque en realidad es que Rusia es un continente casi, por tamaño, por diferentes idiosincrasias, por diferentes culturas. Bueno, la verdad es que investigar este país es increíble. A mí me genera, la verdad, una curiosidad bastante grande y que me llama y me motiva mucho. Entonces, claro, encontrar a personas que estén tan metidas en esto y que te lo transmitan de esa manera, con esa ironía, a veces ese cinismo, a veces ese gusto por decir: mira, esta es la cultura, esta es la forma de hacer las cosas, así es como suceden las cosas en un lugar en el que no te imaginas, porque no vas a venir jamás. La verdad es que es increíble, y a verlo desde ese punto de vista es lo que muchas veces te hace pensar: me gustaría hacerlo también, ¿no? Y creo que eso, aunque no lo vayamos a hacer por profesión, por condición de vida, por lo que sea que no tengamos en nuestra vida diaria, pues bueno, también es una forma de aprender, ¿no? De recoger información para aplicárnoslo después a nosotros mismos. Bueno, como decía, el tema de esta banalización de la fotografía, ese gusto por la estética, por ejemplo, autores como Harry Gruyaert, pues que ya hemos hablado de él, y que para mí es una inspiración también, por supuesto, una de las grandes, de hecho, en este canal, pues Harry Gruyaert apostaba por la banalidad, apostaba por fotografiar lo bello, apostaba por fotografiar con ese gusto estético propio de un artista, ¿no? De transmitir la belleza, y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que tienes que ser consciente, ¿no? Tienes que ser consciente de lo que haces. Y creo que es lo difícil, lo que al principio siempre cuesta, porque creo que es importante que como fotógrafos tengamos ese punto consciente de que estamos haciendo arte, que estamos creando imágenes, que estamos ordenando las cosas, que estamos generando impresiones visuales y sentimientos en la gente que luego ve nuestras fotos, que si son banales por gusto estético no tiene nada de malo. Si son implicadas, si son reales, si son crudas, si son como por ejemplo lo que es el puro fotoperiodismo, incluso el periodismo de guerra, ostras, tampoco tiene nada de malo. Es una manera de trasladar una realidad. Pero también creo que huir un poquito de crear contenido estéril, es decir, contenido blanco, contenido, pues como se suele decir ahora, para las redes sociales, para que guste, para que consiga likes, creo que eso nos hace perder un poco ese punto como creadores, como artistas, como fotógrafos, ¿no? En el sentido, entendedme, en el sentido de aportar nuestro punto de vista. Obviamente vamos a fotografiar clichés, obviamente vamos a fotografiar impactados por las propias corrientes fotográficas que se estén dando en el momento, pero tenemos que aportar nuestro punto de vista, y creo que por ahí ese trabajo nos corresponde a cada uno, ¿no? Atendiendo a diferentes fuentes, atendiendo a diferentes autores, atendiendo a diferentes formas de ver las cosas que van a nacer de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad, como por ejemplo Maximizin, de nuestra forma de ver las cosas. Entonces, claro, por ahí cambia, ¿no? Y eso es lo bonito. Nadie vemos igual, o no deberíamos de ver igual, al menos, bueno, que sea un poco que no sea similar, ¿no? Que cada uno tengamos nuestra voz, que es lo difícil, como digo, porque requiere ese trabajo personal y previo. Entonces creo que fotógrafos como Maximizin, fuera de técnicas, fuera de formas pues bueno, de a ver cómo expongo, a ver cómo tal, bueno, yo creo que nos enseñan muchas lecciones, ¿no? Y es importante conocerlos. Yo os animo a que investiguéis mucho más. Yo os voy a dejar tanto su perfil de Instagram como pues todo su página web, para que investiguéis su trabajo, que viene de muy atrás, disparando en carrete, disparando de una manera que a mí no se me ocurriría jamás y que me parece maravilloso.
ver trabajos de autores para mí hasta hace poquito desconocidos y que tanto estoy disfrutando. Sergi Maximissin, amigos. A mí me vais a encontrar con mi trabajo diario en Instagram, en @robertomasf, y también en mi página web, en robertomasfoto.com, con mis talleres presenciales de fotografía muy urbana, pero también con mis cursos online. Así que a mí me vais a encontrar y también en este canal de fotografía. Un saludo, nos vemos, haced muchas fotos.